creo que Marcelo ya imprimió el documento, entonces vas a poder trabajar estos problemas. Aquí hay suficientes espacios. Este documento lo tienen en mi U, digamos, para el martes pueden traerlo impreso, porque no sé si vamos a poder terminar todos estos problemas hoy, son un montón. Y mi recomendación es que no se memoricen esta guía de cómo graficar funciones, porque estos pasos primero no se tienen que hacer en este orden, del paso 0 al paso 7. Se pueden hacer en cualquier orden. Más que todo, lo importante es que sepan que primera derivada, segunda derivada, asíntotas verticales y dominio de una función es más que suficiente para graficar una función. Entonces, para las siguientes funciones las vamos a graficar. Entonces tengo esta función, la función 2 más 3x al cuadrado menos x al cubo. Entonces, digamos, si quiero graficar esta función, van a ver ahorita que, digamos, por ejemplo, los interceptos en x van a estar un poco difíciles de encontrar, porque desafortunadamente, como esa es una ecuación cúbica, encontrar todas las raíces de una función cúbica está un poco complicado. Entonces yo creo que lo más que podemos llegar ahorita con esta función es, por ejemplo, con el dominio. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Sí? Digamos, tenemos un intercepto en y, que sería, sí, 2. Y aquí, digamos, de entrada, esta función no es ni par ni impar, no hay asíntotas verticales ni horizontales. Sí, es que ahorita todo se junta, porque ahora, digamos, toda la información de dominios, interceptos, asíntotas, van a ver de que solo con esto no es suficiente hacer la gráfica. Entonces ahorita, digamos, el paso más importante de esta gráfica va a ser el análisis de, ¿cómo se llama?, de si tiene máximos relativos, dónde la función es creciente y decreciente. Entonces ahorita este va a ser el paso más importante. Después de este paso vamos a ver si ya tenemos una muy buena idea de la gráfica, y si tenemos una muy buena idea, ahí terminamos y continuamos haciendo otro problema. Entonces, digamos, ¿cuál sería la derivada de esta función? Sí. Entonces ya con esta derivada puedo encontrar, digamos, cuando esta derivada va a ser igual a 0. Entonces, digamos, aquí el factor común es 3x. Nos quedaría aquí un 2 menos x. Entonces vamos a tener dos números críticos. Sí, 0 y 2. Esta derivada, observen que siempre existe, entonces no me tengo que preocupar cuando la derivada no existe para puntos del dominio. Entonces, de ahorita lo único que necesito hacer es ver cuando la función es creciente y decreciente, y realizo mi diagrama de signos. ¿Sí? Una derivada no existe cuando es discontinua. Sí, tendría que tener un denominador. Generalmente una derivada no va a existir si al derivar una función ya te queda una función potencia en el denominador. La ventaja de los polinomios es que nunca vas a tener ninguna función en el denominador, todo va a estar escrito en el numerador. Pero funciones como x a la 1 medio, si ya el x a la 1 medio su derivada es x a la menos 1 medio, entonces ahí sí no va a existir la derivada en x es igual a 0, aunque f de 0 exista. Entonces ahí, digamos, tengo estos dos términos, tengo el punto 0 y tengo el punto 2. Ahora, lo que van a ver en un momento con estos problemas es que si les ponemos para trabajar estos problemas en un corto, en un ejercicio, no solo vamos a poner grafiques, sino en algún momento vamos a preguntar también dónde la función es creciente y decreciente, máximos o mínimos relativos, solo para asegurarnos de que van a hacer todo el paso, porque posiblemente va a existir la tentación con algunos de ustedes. Bueno, voy a graficar esta función haciendo una tablita.
Y si tienen suerte, les puede salir la gráfica con la tablita. Digamos, 0 y 2 son puntos que generalmente se trabajan en la tablita. Entonces, digamos, ahorita, ¿cuáles serían los signos para 3x? Menos. Sí, menos y más. Y luego para 2 menos x. Más menos. Sí, empieza este número siendo positivo. Entre 0 y 2, 2 menos 1 es 1. Y finalmente aquí cambia. Entonces este es casi que un problema de bastante básico. Ay, ya formaron todos sexos. Sí, ok, gracias. Entonces aquí ya prácticamente terminamos, porque ¿qué va a suceder ahora? Aquí, ¿qué voy a tener? Ah, no, aquí la función está cayendo. Entonces, en 0, ¿qué tengo? ¿Tengo un máximo o un mínimo? Sí, un mínimo, porque la función sube, se toma una pausa y vuelve a subir. Aquí obviamente hay un doblez, pero... Y en 2 hay máximo. Entonces, digamos, el mínimo relativo, esta sería f de 0. Entonces, ¿a qué es igual f de 0? Sí, es 2, que es el intercepto. Entonces es bueno saber que el mínimo relativo también es el intercepto en y. ¿Y el máximo relativo? F de 2. Está en x es igual a 2, pero su valor funcional a qué es igual a 2 más 12 menos 8. ¿Cuánto nos queda? 6. Sí, 6. Muy bien. Entonces la pregunta que les tengo a ustedes, ¿piensan que con esto ya tenemos suficiente información para hacer la gráfica? Sí, tratemos de hacerla. Entonces digo, ok, voy a identificar, y aquí solo voy a graficarla con 2 puntos, lo cual es bastante increíble, digamos 0,2, 1, 2, y este punto, bueno, como es máximo, 2, 4 y 6. Muy bien. Entonces, ¿cómo realizo este trazo? A la izquierda de 0, ¿qué gráfico? Luego aquí subo, pero en algún momento voy a tener que doblar un poco la curva para tener el máximo relativo. Ah, sí. Sí, va a haber un punto de inflexión entre 0 y 2, pero para propósitos de la gráfica yo creo que ya estamos bastante bien. O sea, si quieren podemos encontrar el punto de inflexión solo para ser lo más completo posible. Ah, porque ¿cuál es el dominio de esta función? Sí. Entonces por eso ya sabemos que esta es decreciente de menos infinito a 0 y de 2 a infinito. Entonces, esto solo es para terminar de afinar la gráfica, pero como van a ver ni la voy a cambiar. Solo encontremos, digamos, la concavidad y los puntos de inflexión. Solo para tratar de hacer un problema con por página. Y aquí, como vieron, y aquí es una pregunta: ¿cuántos ceros van a creer que esta función va a tener? Solo uno. Entonces esto es lo bonito, digamos, inicialmente cuando miramos esta ecuación costaba verla con la ecuación si realmente íbamos a tener 1 o 3 interceptos, pero ahora con la gráfica sé que va a haber un intercepto, y el intercepto va a estar pasado de 3, o sea, no sé exactamente en dónde está, pero dejémoslo solo así. Pero ya por lo menos lo tengo bien focalizado, y si quiero encontrarlo numéricamente ya tengo una buena adivinanza para empezar cerca de 3. Entonces muy bien, si esta es la derivada, ¿cuál sería la segunda derivada? 6 versus 6. Sí, me estoy... sí. Entonces digamos, ¿qué potencial punto de inflexión tenemos?
tengo que encontrar cuando la segunda derivada es 0. Entonces esta segunda derivada es 0 cuando x es igual a 1. Antes nuestra conjetura estaba bien, digamos, íbamos a tener un punto de inflexión en x es igual a 1. Entonces digamos, ¿cuándo es esta función cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo? Y aquí solo tengo 1. Este diagrama de signos casi que no es necesario, pero digamos a la izquierda de 1, cualquier signo tenemos acá, con 6 menos 6x. Positivo. Sí, positivo, y incluso aquí podemos ver claramente que la función es cóncava hacia arriba. Y luego pasado de 1 escogemos un número como 2, entonces aquí tenemos negativo, entonces aquí cabal tenemos más y menos. Aquí claramente tenemos un punto de inflexión, en x es igual a 1. ¿Lo estás viendo fácil? Sí, es que este tema no es fácil, lo que pasa es que como lo he hecho tantas y tantas veces, se tiende a ver muy repetitivo. Entonces 2 más 3 menos 1, yo creo que es 4. Sí, 4. Entonces el punto de inflexión está en 1,4. Y aquí no se mira mucho el doblez, pero aquí es donde estaría potencialmente el punto de inflexión. Pueden exagerar un poco el efecto, pero como pueden ver aquí en la segunda derivada no aportó información adicional. Tal vez lo pueden ver esto como una verificación, cóncava hacia arriba, aquí miro una función cóncava hacia arriba, y en esta parte miro una función cóncava hacia abajo. Pero, ok, este es el problema fácil. Ahora tenemos aquí un problema realmente interesante, y ahora aquí con... No es difícil, pero es interesante porque esta gráfica, uno pensaría inicialmente, bueno, tengo 3 números críticos, entonces uno alterna máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y luego uno conjetura y tiene uno una gráfica. Entonces, este es el bonito. Entonces aquí sí tenemos muchas cosas interesantes que hacer con esta función. Entonces primero, solo para responder las preguntas fáciles, digamos las que se pueden contestar casi inmediato, digamos cuál sería el dominio de la función. Sí, porque es un polinomio. Yo creo que aquí podemos potencialmente encontrar los interceptos. Es una función que casi está resuelta para nosotros. Entonces, digamos, el intercepto con el eje Y, ¿cuál sería? Vamos a poner aquí la gráfica del primer problema. Sí, 4 elevado a la 5. O sea, es un número que no, aunque no lo sepamos exactamente, va a ser un número grande. O sea, 4 elevado a la 5 es como 2 elevado a la 10, y eso es como 1024. O sea, lo podemos dejar como un 4 a la 5. Es un número positivo. Entonces, muy bien. Ahora los interceptos en X, ¿cuáles serían? Y sí, hay 2. 2 y menos 2. Tengo que encontrar cuando 4 menos X al cuadrado es igual a 0. Entonces, esto me da X más menos 2. Entonces, muy bien, ya tengo 3 puntos sobre esta gráfica. Entonces, estos me van a ser de utilidad. Ahora, otra cuestión que podemos hacer es, ¿nos vamos a creciente a decreciente o creen que podemos ver alguna otra propiedad que tenga esta función? Digamos, por ejemplo, es función par, es función impar. Miremos, para determinar si es par o impar, ¿por qué no evaluamos g de menos x? Entonces g de menos x es igual a 4 menos x al cuadrado a la quinta. Sí, es par, porque esto se vuelve x al cuadrado, pero sigo manteniendo el signo menos enfrente del x al cuadrado. Entonces, como esto es igual a g de x, entonces esto es una función par.
Entonces esto me va a servir a la hora de hacer la gráfica, porque si estoy graficando algo del lado derecho del eje Y, tengo que graficar exactamente lo mismo del lado izquierdo del eje Y. Entonces ahorita nos podemos ir a analizar cuando la función es creciente y decreciente, y aquí es cuando el problema se pone un poco capcioso. Entonces creciente y decreciente, tengo que derivar esta función. ¿Y cuál sería la derivada de esta función? 5 por 4 menos x. Ajá. Eso elevado a la 4. Sí. Por 2x. Bueno, al menos 2x, pero... Entonces tengo menos 10x por 4 menos x al cuadrado a la cuarta. Muy bien. Entonces ahorita voy a determinar los números críticos. ¿Qué números críticos tendría? 0 Uh-huh. más menos. Sí, tengo que encontrar cuando 10x es igual a 0 o 4 menos x al cuadrado es igual a 0. Entonces voy a tener tres números críticos en total, 0 y más menos 2. Entonces si ahí uno se pone, si uno es un poco descuidado, uno podría decir, bueno, este es mínimo, este otro es máximo y este otro es mínimo. Y uno tentativamente podría animarse a hacer una gráfica para esta función. Pero vamos a ver si realmente esta función va a tener esta gráfica. Tal vez este trazo que hice aquí no tiene tanto sentido porque vemos que esta función solo tiene 2 interceptos en x, mientras que aquí observo 4. Entonces, algo interesante va a pasar cuando hagamos el diagrama de signos. Entonces tengo varios términos. Tengo el menos 10x y el 4 menos x al cuadrado a la cuarta, que pueden pensar que va a ser un término difícil de analizar, pero esta potencia de 4 nos va a simplificar mucho el diagrama de signos del segundo término. Entonces tengo menos 2, 0 y 2, y si me realizan ese análisis signo antes de que yo lo termine, perfecto, porque entonces ya podemos comparar sus respuestas. Entonces, yo creo que ahí Jennifer nos dijo ya la respuesta de la primera fila. Entonces esta función, la primera fila solo es 0 en 0, estas dos son 0 en menos 2 y más 2, y la derivada es 0 en estos tres números. Entonces, ¿cuáles son los signos para la primera fila? Sí, positivo, positivo, negativo y negativo. Este se puede ver muy difícil, pero sí. ¿Por qué? Porque este número siempre, este término siempre va a ser positivo y la única parte donde es 0 es en menos 2 y 2. Ajá, entonces miramos ahora cómo nos queda el diagrama de signos de la derivada. Más. Entonces les tengo aquí una pregunta, ¿es este extremo relativo? No. ¿Y este otro? No, solo hay uno. Sí, solo hay uno, entonces solo tenemos un extremo relativo. En x es igual a 0, el cual resulta ser un máximo. Pero aquí estamos subiendo y luego estamos bajando, entonces hay un máximo relativo. El máximo relativo es el intercepto en y. G de 0 es igual a este 4/5 o 1024. Posiblemente a la hora del examen, si les puedo decir, bueno, este intercepto en y es este número. Entonces no se sorprendan que en algún momento les dé algunos interceptos o alguna información adicional de la gráfica. Entonces, ¿cómo se miraría esta gráfica? Aquí estamos subiendo. Luego aquí como que nos tomamos una pausa. Seguimos subiendo. Luego aquí nos tomamos una pausa y aquí empezamos a bajar. Bajamos, nos tomamos una pausa y continuamos bajando. Entonces la pregunta que les tengo es, bueno, podemos hacer el análisis de concavidad,
Pero van a ver que con esto casi que podemos hacer la gráfica. Tratemos de hacer la gráfica solo con esta información. Función par, los interceptos en X y Y saber el hecho de que hay solo un máximo relativo en X es igual a 0. Incluso miren qué les está diciendo el análisis de signos. El análisis de signos nos está dando como que una función par. Entonces vámonos ahora a hacer la gráfica. Y ese 1024 pueden, ¿cómo se llama? Trabajar con una escala un poco reducida para Y, porque hacer, digamos, 1 a 1 con escala X y Y sí va a estar difícil. Entonces aquí vamos a graficar lo más que se pueda. Voy a tratar de exagerar ese efecto del 1024. Muy bien. Entonces 0 y 1024 va a estar hasta arriba. Luego los interceptos en X son más y menos 2. Entonces podemos darles un poco más de espacio para que no se mire tan delgada la gráfica. Y algo que sí tenemos que tener cuidado con estos puntos es que no solo puedo graficar una parábola que estaba bajando, porque sabemos que aquí hay tangentes horizontales. Se fueron varios. Entonces, digamos, ¿cómo haríamos esta gráfica? Sí, entonces aquí subimos y luego nos tomamos una pausa. Luego seguimos subiendo. Ajá, y bajamos. Ajá. ¿Vieron qué bonita esta gráfica? Es como la función de mi rendimiento del cálculo que existe. Subimos, pausas, comenzamos a caer. Sí. Sí, es como mate 101 también. Yo estaba sorprendido cuando María Fernanda yo pensé que tenían el examen cada sección en 2 diferentes salones. Entonces dije, ay, ¿dónde está Claudia? Me dijo, aquí están las 2 secciones. Todas las 2 secciones cupieron en este salón. Se supone que para que nos ayudáramos, ¿verdad, Cristian? Como sabían que no tienen... Bueno. Entonces aquí yo creo que amerita hacer un análisis adicional porque, digamos, estos puntos que tengo acá, ¿qué creerían que son? Aparte de interceptos. Porque, digamos, si vemos aquí no, estos no son mínimos, pero observen aquí qué está sucediendo. Aquí la función es cóncava hacia arriba. Y luego aquí pasa a ser... No, aquí es cóncava hacia abajo y aquí pasa a ser cóncava hacia arriba. Entonces pasamos de cóncava hacia arriba, no, cóncava hacia abajo, y sí, aquí como que hay puntos de inflexión y cóncava hacia abajo, hacia arriba. Entonces aquí la función sí se sigue manteniendo, digamos, cóncava hacia abajo. Posiblemente aquí va a haber otros puntos de inflexión que no se perciben mucho. Y miren acá, entonces aquí la función es cóncava hacia arriba y luego pasa a ser cóncava hacia abajo. Entonces posiblemente hay puntos de inflexión aquí. X más menos 2 son potenciales puntos de inflexión. Entonces para la gráfica no nos va a afectar mucho, ¿sí? Lo que era lo que encontraba cuando sacaba la segunda derivada. Puntos de inflexión y concavidad. Entonces aquí, como hicimos bien detallado nuestro análisis de la primera derivada, nos quedó bien la gráfica, y generalmente eso va a pasar si hacen bien el análisis de la primera derivada, ya la segunda derivada solo les va a servir para afinar detalles. Incluso mi recomendación es, si en algún momento, digamos, tienen que hacer también análisis de concavidad y después gráfica, antes de hacer el análisis de segunda derivada traten de hacer la gráfica.
y luego hagan el análisis de segunda derivada y observen si toda la información es consistente, porque generalmente lo que pasa es que el último análisis que hace es el de segunda derivada y uno trata de forzar, es que quiero que esta función sea cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, y uno empieza a hacer así dobleces todos extraños, mientras que con creciente y decreciente uno generalmente se va por las formas de la curva más común. Entonces les quedan curvas suaves con primera derivada, pero ya con segunda derivada empiezan a salir gráficas extrañas. Y esas gráficas extrañas solo pueden salir si realmente tenemos funciones por tramos o alguna función valor absoluto. Pero con un polinomio el trazo tiene que ser suave. Entonces hagamos aquí solo, ¿sí? Puntos de inflexión son lo mismo que puntos críticos. No, los puntos críticos, bueno, es que aquí coincidieron, aquí este número crítico resulta también ser punto de inflexión. Entonces aquí en este caso, sí, tanto la derivada como la segunda derivada son cero, pero en los puntos críticos la derivada es cero, en los puntos de inflexión la segunda derivada es cero. Aquí coincidieron. Entonces hagamos aquí el análisis de concavidad. Ahora aquí les hice un gran favor porque, digamos, esta primera derivada, como pueden ver, la podemos derivar con la regla del producto. Pero es un ejercicio tedioso. Entonces lo que dije, bueno, yo siento que les fue bien en la parte de derivadas, entonces les voy a dar de un solo la función, la segunda derivada simplificada. Entonces si derivan la función por medio de la regla del producto y luego empiezan a factorizar y todo, entonces, ¿sí? Ahorita en ese ejemplo que hicimos, sacamos la concavidad y toda dirección solo usando la información de la primera derivada. Sí, ajá. Pero si lo queremos como que comprobar, sí, eso creo que es la mejor estrategia cuando estás haciendo la segunda derivada. Ya con la gráfica, intuir cuál es la concavidad. Entonces aquí solo con la gráfica cóncava hacia arriba entre ¿qué? Menos 0.5 y 0.5, cóncava hacia abajo entre menos 2 y menos 0.5, entre 0.5 y 2, y luego otra vez cóncava hacia abajo cuando x es mayor que 2 y x es menor a 2. Entonces si ya uno se anticipa a cómo esperar la concavidad, ya cuando hagamos este diagrama decimos, sí, de todo se comprueba, y si tal vez tu gráfica por aquí le falta un detallito, pues ya uno solo ajusta un poco. Entonces aquí ya les di la segunda derivada, porque si quiero que me la simplifiquen, mejor la pongo en un final de mate 101. Entonces, a todos, pero es que Alexandra tuvo una gran suerte, porque justo antes del final me hizo una pregunta. Yo le dije, yo creo que en la clase, si por accidente trabajé un problema que era bastante parecido al del final, y dije, bueno, aquí en mate 101 no los están poniendo a derivar, pero como pueden surgir los problemas de álgebra, es bueno, hagamos problemas de la regla del cociente, los derivamos y simplifiquen eso. Entonces Claudia hizo lo más bonito, tomó la derivada y a ustedes les dejó el trabajo más aburrido, que es el de simplificar. Y el siguiente problema va a ser también bastante parecido a un problema que tuvieron en mate 101. Entonces, ¿cuándo es esta segunda derivada igual a 0? Sigue siendo el menos 2, menos 2. Ajá. Y en estos números, en este número extraño. Que aquí menos raíz de 2 tercios. Excelente, muy bien. Entonces nuestra conjetura está bien, como que sí, acá como que por esta parte se vislumbraban algunos puntos de inflexión. Ahora yo sí no voy a llegar al detalle para decir, no es que tu punto de inflexión está en menos 2 tercios, o sea, eso no se mira. Entonces muy bien, hagamos el diagrama de signos para esta segunda derivada. Ahora sí tenemos un montón de candidatos, pero lo bueno es que solo tenemos dos términos. 10 por 4 menos x al cuadrado, 9x al cuadrado menos 4, menos 2, menos 2 tercios, 0, 2 tercios y 2. Y luego el producto de todo eso nos da la segunda derivada.
Entonces, ¿cuáles serían los signos para esta función? Encontremos cuándo es esta función igual a 0. En menos 2 y 2. Y esta otra es 0 en estos dos puntos intermedios. Aquí no necesitaba 0. Bueno, borremos el 0. Si es que 0 no es punto de inflexión. Pero dejemos ahí un gran espacio. Bueno, entonces completemos este diagrama. Aquí, ¿cuáles serían los signos de esta parábola que está bajando? Bueno, creo que sería este negativo, porque es como un 4 menos negativo, positivo, sí, positivo. Positivo y negativo. Ahí estamos, positivo y negativo. Y luego con este otro. Empezaríamos con positivo, digamos un 36 menos 4 es positivo. Continúa positivo y cuando pasemos acá podemos probar un valor de prueba como 0. 0 menos 4 es negativo. Y luego aquí vuelve a ser positivo. Entonces, ¿cuáles serían mis signos acá? Menos, más, menos, más, menos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Como observen que los signos se están alternando, todos estos van a ser puntos de inflexión. Entonces, hay puntos de inflexión en x es igual a más menos 2 y x es igual a más menos 2 tercios. Y esto era lo que les decía. Observen si tratan de hacer una gráfica con este análisis de segunda derivada. ¡Qué confuso! Es mejor primero tener la gráfica y solo ver, bueno, cóncava hacia abajo, sí, se mira cóncava hacia abajo. Luego pasadito de 2 se vuelve cóncava hacia arriba, sí, pasadito de 2. Cerca de 0 se vuelve a volver cóncava hacia abajo. Nítido, cóncava hacia abajo. Continúa cóncava hacia abajo. En algún momento como que aquí va a haber un cambio de concavidad. Yo creo que mi cambio de concavidad esta tendría que hacerlo un poquito más delgada para que realmente el punto de inflexión se observe más cerca de 0 que de 2. Pero igual ese detalle tan sutil no lo voy a observar. Pero esto sí, esta parte sí necesito en la gráfica. Entonces aquí cabal está el punto de inflexión, cóncava hacia arriba y eventualmente cóncava hacia abajo. Entonces ahí, como dijo Mauricio, la mejor forma de utilizar la prueba de la segunda derivada es para comprobar de que su gráfica está correcta. Entonces a partir de la gráfica intuyen la concavidad y luego utilizan esto como comprobación. Porque si les pido grafiquen una función creciente, pueden graficar una función creciente, pero si les digo, grafiquen una creciente cóncava, como así, o una creciente cóncava hacia abajo. Ese en medio, donde está menos 2 tercios y 2 tercios, sería como cóncava hacia abajo. Sí, aquí está, ¿Dónde? Esto es cóncava hacia abajo, aquí está el máximo. Y ese pedacito. Sí, es que por aquí hay un cambio de la concavidad, entonces este efecto de aquí no voy a prestar la atención, pero a este sí. Sí, es que la verdad, ¿por qué se observa más cerca de la concavidad cerca de 2 y menos 2 que de 0? Porque este es 0 y 1024, el 1024 tendría que estar más alto. Entonces, entre más alta hagan su gráfica, ese punto de inflexión se va a ir acercando más a 0. Entonces aquí ya tengo este problema y aquí puede surgir. Vamos con el tercero, Cristian, el que se parece al de Mate 101. Sí, este casi fue pregunta de final de Mate 101 o un problema parecido. Muy bien. Entonces, aquí sí posiblemente vamos a necesitar hacer algo antes de calcular creciente y decreciente. Sí, el dominio. Y vamos a ver que como el dominio no va a incluir todos los reales, posiblemente necesitemos otro análisis. Entonces aquí, ¿cuál sería el dominio? Menos 3. Ajá. Y de 3 a... De menos 3 a 3.
y de 3 a infinito, o si quieren, y aquí ya para estas alturas les permito ciertas libertades con la notación reales, excluyendo el menos 3 o 3, incluso si ponen x es igual, no igual a más menos 3, eso está más que bien. Ahorita a estas alturas lo más importante es la gráfica y no la forma como la notación. Muy bien, entonces como tengo menos 3 y 3, ¿qué sucede en estos puntos donde la función se indefine? ¿Qué tengo que encontrar? Sí, entonces aquí sí, de inmediato, y posiblemente cuando tengan asíntotas verticales, usualmente en estos problemas tienen que lidiar con las horizontales. Muy bien, entonces hagamos las asíntotas verticales. Y vamos a empezar con el 3. X es igual a 3. Ahora aquí, desafortunadamente, vamos a tener que hacer 4 límites laterales de asíntotas verticales, porque como hemos visto, a la izquierda o a la derecha de una potencial asíntota vertical puede haber un menos infinito o un más infinito. Entonces esto lo vamos a tener que verificar con cada uno de las formas que tenemos para acercarnos a estos dos puntos. Entonces tengo el 3 menos y tengo el 3 más. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería este? 3 menos es un número como 2.9. 2.9 al cuadrado es un número mayor que 9 o menor que 9. Entonces, un número menor que 9 menos 9. Negativo, ajá. Entonces, aquí nos da un número negativo pequeño, o como utilizamos la notación de límites, 0 menos. Entonces aquí pueden ver cómo al final de este curso vamos a preguntar preguntas de límites. No les vamos a decir encuentren el límite de esta función, sino que hagan problemas de asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Entonces este es un número positivo dividido un número negativo. ¿Qué tendríamos que tener? ¿Más o menos infinito? Menos infinito, muy bien. Entonces aquí tenemos menos infinito y luego tenemos este otro. Aquí, ¿a qué número nos estamos acercando? ¿Más o menos infinito? Sí, porque tenemos 9 dividido un número positivo pequeño. Entonces, muy bien, aquí hay más infinito. Entonces, ahora vámonos con el menos 3 menos y el menos 3 más. Esos son los más difíciles. Y aquí no voy a pedir tanta justificación. Pues si no, el problema no lo terminamos nunca. Solo recordemos, números que están a la izquierda de menos 3, ¿cuáles serían? Un como menos 3, sí, un menos 4, menos 3.1. Muy bien, entonces, menos 3.1 al cuadrado es un número mayor que 9. Entonces, un número mayor que 9 menos un número menor que 9. Sí, positivo. Sí, más infinito, porque este cuando le elevemos al cuadrado. Entonces ahora hagamos el menos 3 más. Bueno, menos 3 más. Entonces menos 3 más es un número como menos 2.9. Entonces aquí que voy a tener más o menos infinito. Sí, muy bien, wow. Uy. Fueron a... Muy bien. Entonces ya tengo las asíntotas verticales. Ahora posiblemente voy a tener que encontrar asíntotas horizontales también. Y estas, como les decía, también las pueden encontrar sin gran justificación. Entonces, digamos, ¿cuál es el límite de esta función? Y aquí es cuando volvemos otra vez a principios del curso. ¿A qué es igual cada uno de estos límites?
Miremos. X al cuadrado y X al cuadrado tienen la misma potencia. Sí, es 1 dividido 1. Y luego este otro también es 1. No, porque es menos 9. Es que esta es horizontal, entonces hay que escoger un número como menos 1000. Menos 1000 al cuadrado es 1.000.000. 1.000.000 menos 9 es 999.991. Entonces cuando uno divide 1.000.000 por un número bastante cercano a 1.000.000 es 1. Entonces van a tener que, los que todavía digamos quieren refrescar este paso haciendo otras horizontales, van a tener que regresar a la sección 2.6. Yo creo que haciendo otras horizontales está en la sección, sí, está en la sección 2.6. Entonces ahorita les tengo una propuesta interesante, porque me dirían pues, que ahorita que todavía no podemos graficar la función, en cierta forma todavía no, pero podemos ya hacer un buen bosquejo, porque digamos ahorita ¿qué puntos puedo encontrar de inmediato con esta función? Los intersectos. Sí, que aquí yo creo que como que solo va a haber un intersecto en X y uno en Y, y va a ser el mismo. Entonces, en Y, el intersecto es H de 0. Sí, es 0. Y en X, tengo que encontrar cuando esta función es 0. ¿El 0 también? Sí, porque este es 0 cuando X al cuadrado es igual a 0. Entonces hay un único intersecto, el origen. Entonces esta función corta el origen y tiene toda esta información. La asíntota horizontal en Y es igual a 1 y estas asíntotas verticales, menos 3 y más 3. Entonces ahorita solo me voy a animar a hacer una función que pareciera que satisface todas estas propiedades. Y esto es válido. Y si tienen suerte tal vez, ya hasta incluso solo la primera derivada va a servir para comprobación. Yo creo que aquí tal vez necesitaba un eje, traten de hacer un eje y un poco más grande para exagerar el efecto de la asíntota, si no, no se va a percibir mucho. Ese te vamos a ponerlo más. Muy bien. Entonces, conocemos este punto, el 0,0. ¿Cómo nos acercamos aquí? Tengo que encontrar el menos 3 más. El menos 3 más, ¿a qué es igual? Entonces aquí tengo que irme para acá, me tengo que ir para abajo. Luego este otro, ¿cómo lo encuentro? Sí, a la izquierda. ¿Y este a qué es igual? Entonces ahí está. Puede que este no sea el trazo, pero digamos cuál es el trazo más fácil que podemos hacer para conectar estos tres comportamientos. ¿Un qué? Sí, como una parábola. Bueno, no importa, pero es que la asíntota horizontal solo afecta para números muy grandes o para números muy pequeños, pero uno en algún momento puede saltarse la asíntota. Incluso tenemos un ejemplo de una función e a la menos x por seno de x, que ahí uno está pasando a cada rato con la asíntota horizontal, pero es... La asíntota, porque después de la asíntota todavía hay eso como eso. Esto se puede, este comportamiento es posible aunque haya asíntota horizontal. La asíntota horizontal empieza a afectarlos acá. Es que sí, para empezar es 1, sí. Cierto, se me olvidó graficar la asíntota. Esta no creo que me va a caber. Entonces vamos a bajarla un poco. Cierto, aquí la asíntota vertical está en Y es igual a 1, no en Y es igual a 0. Entonces me faltó incluir estas líneas punteadas horizontales. Muy bien. Entonces miremos cómo terminar el resto de esta gráfica. ¿Qué sucede a la derecha de 3? Aquí necesito bajar. A la derecha de 3. Entonces aquí necesito graficar algo como esto. Sí, les recomiendo que guarden un poco más de espacio para su gráfica. Luego necesito incorporar la información de la asíntota horizontal. Esta es 1.
Entonces aquí, ¿cuál sería el trazo más sencillo que puedo pensar? Este de acá. Y aquí hay una gran trampa. Esta la podemos graficar casi que sin ver esta información de asíntotas, porque ¿qué tipo de función es esta? Esta es una función par. Entonces, si es par, este mismo segmento lo puedo replicar aquí. Entonces, observen qué bonito este problema, porque a pesar de que no he hecho el análisis de la primera derivada, posiblemente aquí tiene que haber un mínimo relativo. Entonces, la asíntota vertical es 3. Sí, máximo, sí. Sí, la asíntota vertical es menos 3 y 3. Incluso aquí con la gráfica puedo ya animarme a contestar, digamos, por ejemplo, cuando la función es creciente y cuando la función es decreciente. Entonces, ¿dónde sería esta función creciente? Ajá. No, de 3 a infinito cae. Sería de menos infinito a menos 3. De menos 3 a 0. De menos 3 a 0 y punto. Y luego, ¿dónde sería decreciente? Aquí está cayendo. De 0 a 3 y de 3 a infinito. Y esto cuesta un poco más verlo, pero igual si lo contestamos nos puede servir para entender más este concepto de concavidad. Cuando la función es cóncava hacia arriba y cuando la función es cóncava hacia abajo. Sí, porque aquí... Muy bien, excelente. Ahí estamos, ¿ven? Entonces, y esto es válido, una muy buena gráfica compensa todo este análisis, de menos infinito a menos 3 y de 3 a infinito. Y cóncava hacia abajo. Muy bien. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, sí vamos a hacer el análisis de la primera derivada, pero aquí, como van a ver, el análisis de la primera derivada va a ser más que todo comprobación. Entonces miremos que y la segunda derivada ahí sí no lo voy a hacer, a menos que la segunda derivada se simplifique bien bonito. Entonces, primera derivada de esta función, aquí es igual. Esta es mi función original. Entonces, ¿a qué es igual mi derivada? H' de x. Ajá. Ajá. Sí, muy bien, menos 2x por x al cuadrado. Entonces, como pueden ver, este problema es bastante similar a uno del que tuvieron en el final de Mate 101. Y lo sacaron por una regla del cociente. Bueno, que los estudiantes de Mate 101 hagan este trabajo tedioso. Entonces, ahora tratemos de ver cómo se simplifica esta función. Yo creo que tengo 2x al cubo menos 18x menos 2x al cubo. A veces está un poquito más fácil que el final, un poquito. Y esta sería mi derivada. Muy bien. Entonces, ¿dónde tenemos puntos críticos? Números críticos. ¿En 0? Sí, en 0. Porque esta derivada solo se hace igual a 0 cuando el numerador es igual a 0. Entonces, menos 18x tiene que ser igual a 0. Entonces, el único que tenemos es x es igual a 0. Pero aquí vamos a tener que tener cierto cuidado a la hora de hacer nuestro diagrama de signos. Porque podría poner solo menos infinito, 0 infinito. Pero también tengo que tener mucho cuidado con lo que está pasando en las asíntotas verticales. Entonces, solo para no tener ninguna dificultad, voy a considerar también, digamos, menos 3, 0 y 3. Pero estos, como no son parte del dominio, los voy a poner como una línea gruesa. Pero esto solo es notación. Porque puedo hacer el análisis solo con 0, pero no vaya a ser que aquí la asíntota me dé un salto raro y me cambia todas las conclusiones. Entonces, como pueden ver, aquí el análisis de primera derivada es tedioso.
Y el de segunda derivada ni lo vamos a hacer. Ya más que suficiente, esta gráfica ya es lo suficientemente buena. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los signos de esta función? Más. ¿Y qué resulta? Ya teníamos la conclusión, entonces esto ya es comprobación. Pues, ¿qué sucede con este otro término? ¿Todos son más? Sí, todos son máses. Entonces aquí, bueno, ok, hice este análisis y... creciente, creciente y decreciente a decreciente, entonces aquí hay un máximo. ¿En dónde? Sí, perdón, sí, ese es más, sí. Y lo peor de todo que tenía menos, que menos es igual a menos, sí, ¿no? Lo que pasa es que es ok, creciente, creciente, decreciente, decreciente, y aquí vamos a tener un mínimo. Entonces aquí está la gráfica. Incluso aquí hay veces que el análisis de primera derivada uno podría especular que aquí van a haber puntos de inflexión, y no, aquí no hay puntos de inflexión, aquí hay una asíntota y luego la función continuaría siendo creciente. Hay una asíntota y la función continúa siendo decreciente. Entonces, este tipo de gráficas no lo pueden deducir si no hacen el análisis de asíntotas verticales. Entonces, este problema me gusta un montón porque es un problema que uno pensaría, bueno, el análisis de primera derivada me va a aportar información. No aporta mucho en realidad. Y si el de primera derivada no aporta mucha información, el de segunda derivada va a aportar todavía menos. Entonces, ahorita lo que creo que tal vez una de las lecciones de la clase hoy es que empiecen a adquirir esa habilidad práctica para ver, bueno, para cada función en dónde me tengo que enfocar y utilizar la mínima información posible para hacer el trazo, un buen trazo, y no complicarse con todos los pasos y así como que, es que no he hecho el paso 5B. Porque hay otros libros que incluso tienen 13 pasos, en el libro de Heusler tienen 13 pasos, entonces hay veces que uno en un parcial, en un final, no tengo que hacer los 13 pasos, pero en realidad solo habían que hacer 5 o 6, y con 5 y 6 ya estaban hechos. Entonces tenemos este otro problema. Este otro problema me gusta un montón. Aquí vienen los interesantes. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Puede estar... Sí. Es bastante parecido al anterior, pero ahora el dominio son todos los reales. Entonces la pregunta que les tengo, ¿hay asíntotas verticales o no? Pero podrían haber asíntotas... Sí. Excelente. Entonces solo escriban la notación de límite para encontrarlas, pero esto casi que es un paso de escritura. Porque es que lo que pasa es que esto te aporta información. Cuando me estoy yendo a menos infinito me tengo que acercar y es igual a 1. Entonces esta notación de límite te proporciona información. Puede, pero necesito una función como raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 para que pueda hacer Pero eso no lo va a poner en el examen, pues. Bueno, vamos a ver si aquí hay algunos más problemas con ese tipo de comportamientos. Esa puede surgir como, pues, si quiero que grafiquen algún tangente inverso o tangente hiperbólico. O sea, sí les recomendaría estar pendientes de verificar que estas asínotas verticales, horizontales puedan ser diferentes. Muy bien. Solo para apoyarnos más, ¿es esta una función par o impar? Sí, es par. Entonces r de menos x es igual a r de x. Ahí está, ¿qué interceptos tenemos? Sí, 0. Y solo tenemos un único. Esto lo estoy haciendo un poco rápido, pero
Y ahorita van a ver, les tengo malas noticias. Ahorita sí que no podemos hacer mucho con esta gráfica. Y les tengo unas noticias positivas y en caso aprueben cálculo diferencial. El siguiente curso de cálculo integral es solo de 3 sumas, entonces la recompensa que van a tener es que una sesión semanal menos de mate. Y con mate 101, entonces son 3 sesiones semanales menos. Es por física, ¿no? Sí, pero si están en Computer Science, no tienen que llevar física. Pero solo Stefano creo que no está. ¿Ustedes vieron qué problema hay aquí? Ya extraje toda esta información, pero no, aquí no puedo hacer más. Entonces aquí sí, desafortunadamente vamos a tener que hacer análisis de primera derivada. Entonces hagamos veamos qué nos dice la primera derivada. Entonces derivemos esta función. ¿A qué es igual la derivada de esta función? A 2x. Sí, 2x. Por x2 más 3. Menos 2x. Ajá. Por x al cuadrado. Ajá, por x al cuadrado. Y todo ese partido. X cuadrado más 3. X cuadrado. Al cuadrado. Bueno. Querían 6x. Excelente. Wow, qué rápido lo hiciste. 2x al cubo más 6x menos 2x al cubo. Y luego tenemos 6x dividido. Esto ya nos va a ayudar un montón. Yo creo que con esto ya vamos a tener el trazo. Muy bien. Entonces ahora vámonos a determinar los números críticos. ¿Cuántos tenemos? 1. Sí, 1. Tengo que encontrar cuando la derivada es igual a 0 y esta derivada es 0 solo cuando y con esta función tan fácil se vale que solo inspeccionando puedo ver que esta derivada es negativa si x es menor que 0 y esta derivada es positiva si x es mayor que 0, entonces aquí tendría que tener un mínimo. Se vale, pero si quieren podemos hacer el análisis de signos. Pero lo que están viendo es que como que ya están viendo estos problemas un poco repetitivos, lo cual es bueno. Por eso es que antes incluso de presentar el tema de gráficas, en las secciones anteriores estaba insistiendo mucho con las gráficas de las funciones, para que hacen estos problemas. Es todo esto, sí. Y este es el examen donde realmente tienen chance de recuperarse. Generalmente en el tercer parcial he visto sorpresas. Un estudiante en cálculo integral posiblemente iba a perder el curso, pero paró sacando arriba de 90 en el tercer parcial y ya luego... Sí. Fue el semestre pasado. Entonces ahí es la posibilidad de Juan Marín para la recompensa al final del semestre. José, José. Pero yo creo que sí te está gustando este tema. Ok. Entonces aquí ya estamos. ¿Qué tendríamos aquí? Un mínimo relativo. Ajá, la gráfica. Vamos a ver cuál sería la gráfica. El mínimo relativo es R de 0 es igual a 0. Y ya nos vamos a animar a hacer la gráfica. Y van a ver que aquí posiblemente esta información es un poco engañosa. Porque aquí podría graficar una parábola, pero me van a decir si la gráfica de la parábola es realmente la correcta.
por si tengo que hacer una pequeña corrección a la gráfica. Recuérdense que hay una asíntota horizontal. Entonces solo vamos a graficar la asíntota horizontal. Y por eso es que me gusta este problema, y es igual a 1. Entonces, ¿cómo haríamos este trazo? ¿Puedo hacer algo así? No, porque hay que seguir la... Sí. Entonces aquí hay algo interesante. Aquí va a haber un doblez. O sea, aquí en realidad tendría que justificar que por aquí va a haber un punto de inflexión, porque claramente estamos doblando la curva. Ahora, afortunadamente, como ya sabemos cuál es la asíntota horizontal, hacemos este doblez de manera inconsciente. Si no hacemos el análisis de asíntota horizontal aquí, nuestra gráfica nos hubiera quedado como una parábola. Entonces, aquí ya tenemos la gráfica. Si quieren, podemos hacer el análisis de segunda derivada, o mejor nos vamos con los últimos dos problemas, porque podemos hacer uno más de estos. Los puntos de inflexión y percatarnos que aquí hay un cambio de concavidad. Entonces, como hay cada vez que hay un cambio de concavidad, uno tiene que doblar la curva. Pero lo bueno es que como aquí tenemos la asíntota horizontal, la asíntota horizontal nos obliga a doblar la curva. Entonces yo creo que esa segunda derivada no lo voy a hacer por límites por cuestiones de tiempo, sino mejor tratemos de hacer este problema 5 y solo les queda el 6 a ustedes, que ese me lo pueden entregar, ¿sí? Una discontinuidad. Una discontinuidad. Eso era el problema anterior. El problema anterior, aquí se había discontinuidad de... la discontinuidad removible va a costar que nos salgan estos problemas, porque no les voy a poner a que grafiquen una función x al cuadrado menos 9 dividido x menos 3. Les voy a poner mejor que grafiquen x más 3, ¿sí? Ahí, Ajá. para ver como que el punto de inflexión sin la gráfica, hubiéramos tenido que hacer lo de la segunda derivada. Sí, hay que hacer la segunda derivada. Hubiera salido que estaba en 1 y en -1. Sí, menos 1 y más 1. Entonces aquí yo creo que solo les voy a dar la segunda derivada. No la he calculado, pero vamos a hacerlo. Es que está un poco tediosa esta segunda derivada. 6 por todo este relajo. Si no, esto no está. Menos 2 por 2x, 4x por 6x menos 24x al cuadrado. Y sí, menos 24x al cuadrado dividido todo esto al cuadrado. Entonces todo esto tendrían que hacer para encontrar la segunda derivada. Todo lo voy a dejar indicado. Si quieren podemos hacer esto en Wolfram Alpha para ver cómo se simplifica, pero no es mi propósito hacer estos problemas todavía más tediosos de lo que son. Entonces ahora hagamos este me gusta. Yo creo que el martes nos podemos enfocar en los problemas con funciones trascendentales, los senos, los cosenos, los logaritmos. Esos son los bonitos. La semana de parciales. Yo creo que voy a tratar de ver si les encuentro espacio el viernes, porque el jueves como que está muy cargado con muchos parciales. Ahí vamos a hablar con Eugenio y para ver, digamos, para encontrarles un buen salón y un buen día, y también no cargar a Willy con tutorías, porque ahí sí va a haber un problema. Se van a juntar todas las clases, análisis 1, análisis 3, cálculo diferencial y cálculo 1, y Willy encargándose de todo. Lo bueno es que ahora tienen Aníbal martes y jueves. ¿Fuiste con Aníbal, Marcelo? Excelente. Pero Aníbal está de unidad también, No, ¿no? el de 504. Sí, Aníbal lo pueden molestar. No van tantos como Aníbal como con Willy. Entonces, muy bien, tenemos esta función. Esta función es un poquito interesante de graficar porque el dominio, sí, también vamos a empezar algunos números críticos feos. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Necesito que todo esto sea mayor que 0.
Entonces nuestro dominio va a estar entre menos la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 2. Incluyéndolas porque ahí todavía existe esto. Muy bien. Ok, aquí... esto es bien interesante, me gusta esto. Va a ser esta función par o impar. Encontremos a que es igual p de menos x. Sería Menos x. y 2 menos x cuadrado. Uy, esta que es igual a menos p de x. Antes de decir, sí, es impar. Entonces, guardemos de la pista porque vieron cómo ayuda a saber que esto es una información par, una función par. Sí tengo que tener simetría respecto al eje y. Ahora aquí voy a tener simetría respecto al origen. Encontremos interceptos porque si tienen un dominio que aquí un dominio digamos truncado entre la raíz cuadrada menos la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 2, posiblemente vamos a tener varios interceptos aquí. Entonces digamos en y, ¿cuál sería? Sería raíz de 2. Y Es 0. sí, es 0 por la raíz de 2. ¿Y en x? 0 Ujú. y más menos raíz de 2. Sí, los extremos del intervalo. Entonces, ahorita no tenemos mucha información, pero ya por lo menos podemos hacernos una idea de por dónde por lo menos va a pasar la función. Va a pasar por 0, va a pasar por la raíz cuadrada de 2 y por la raíz y menos la raíz cuadrada de 2. Entonces aquí nuestra imaginación se puede portar de cualquier forma para graficar una función impar. Entonces algo así posiblemente está bien. Algo así posiblemente es posible. Pero obviamente para saber qué forma tiene, nos tenemos que ir a la primera derivada. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la primera derivada de esta función? Sí, es un producto. Sí, 2 menos un medio por menos 2x. Muy bien. Otra vez la mate 101 está surgiendo. Aquí, de encontrar números críticos y no simplifico antes la ecuación es una labor prácticamente imposible. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado. Voy a multiplicar todos estos términos, el x a la 1 medio con el menos 2x, tengo menos x. Y esto lo voy a pasar al denominador. Y aquí la técnica que tengan ustedes para simplificar estas funciones es válida, siempre y cuando al final simplifiquen bien. Entonces digamos, ahora ¿qué me quedaría? ¿Cómo puedo simplificar? Sí. Sí, gracias, sí. Excelente. Entonces ahora hasta ese aprendizaje. Ahí. Entonces, ¿Podemos sumar las fracciones? Sí, un denominador común. ¿Y aquí es igual a raíz cuadrada por la raíz cuadrada? Es solo 2 menos x al cuadrado. Sí, 2 menos x al cuadrado menos x al cuadrado. Bueno. Y ya estamos. Entonces ahora encontremos los números críticos. Y aquí mucho cuidado porque ahora sí esto va a surgir, van a ver dos números críticos interesantes. Entonces los primeros, ¿cuáles serían? Más menos 1. Sí, que es cuando la derivada es igual a 0. 2 menos 2x al cuadrado es igual a 0. También sería 0, ¿no? No, Serían estos los extremos del dominio. Raíz de 2. Ajá. ¿Por qué?
porque estos van a ser también números críticos. Estos números todavía son parte del dominio, entonces vamos a poder encontrar p de la raíz cuadrada de 2, que es igual a 0, pero su derivada no, la derivada no existe en estos dos puntos. Entonces esta derivada no existe cuando el denominador es igual a 0. La raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado es igual a 0. Entonces aquí esta sí tiene una solución. Se parecen estas dos ecuaciones, pero una tiene 1 y menos 1 de solución y la otra tiene más menos. Ahora, aquí el diagrama de signos es bastante interesante porque recuerden que no hay, esta función está definida a la izquierda de menos 2 y a la derecha de 2. Entonces cuando hagamos nuestro diagrama de signos, casi que estos son los últimos puntos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces tengo 2 menos 2x al cuadrado, la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado, y luego p' de x. Entonces aquí tengo menos la raíz cuadrada de 12, como les decía es un último número, entonces aquí no hay nada, aquí no está definida la función. Tenemos menos 1. Incluso aquí tal vez podemos usar una recta vertical, porque aquí la derivada no existe, ¿sí? 1 y la raíz cuadrada de 2. Excelente. Muy bien. Entonces, en esta primera fila, ¿cuándo este término es igual a 0? Para menos 1 y más 1. Esta otra nunca es 0. Y la derivada solo es 0 cuando está entre menos 1 y 1. Y aquí no hay nada. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los signos de esta función? Sí, negativo. ¿Por qué negativo? Porque 1.1 al cuadrado va a ser por 2, va a ser un número mayor que 2. Entonces 2 menos un número mayor que 2 es menos. Entre menos 1 y 1 es fácil, porque pueden seleccionar 0. Más. Entonces ya vieron, este es un problema respetable, este es un problema que puede ser problema de parcial. Y no es difícil, Solo respetable. Sí, es respetable, o sea, no es así un problema con ánimos de que vamos a hacer este ejercicio tedioso, inacabable, pero aquí hay que tener cuidado con el diagrama de signos. Entonces aquí vamos a tener algún extremo relativo. Sí. La función está cayendo. No, subiendo, sí, cayendo. Se toma aquí una pausa y sube. Luego aquí posiblemente va a haber un punto de inflexión, pero no nos interesa. No todas las cosas son puntos de inflexión. No, esto es el punto de inflexión. Aquí va a ocurrir cuando la segunda derivada sea igual a 0. Aquí lo estoy especulando. Uy, pero con este sí no vamos a hacer segunda derivada, por favor. Más ya no. Entonces, aquí hay un mínimo relativo. Entonces, el mínimo relativo tiene que ser p en menos 1. Entonces, aquí es igual p de menos 1. Voy a escribir aquí la función p de x. La función p de x es igual a x por la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado. Igual a menos 1. Menos 1, la raíz cuadrada de 1, pero sí es menos 1. ¿Y p de 1 a qué es igual? Sí, porque tiene que ser una función impar. Muy bien, entonces hagamos ahora la gráfica y con esto ya terminamos y ya los puedo liberar de esta serie de ejercicios. Muy bien, entonces hagamos ahora la gráfica. Entonces aquí nos es bueno saber que esta función solo existe de menos la raíz cuadrada de 2 a la raíz cuadrada de 2. Es una función impar.
Entonces tengo menos 1 y un poquito pasado de menos 1 voy a tener a la raíz cuadrada de 2. Yo creo que aquí la trunqué un poco. Bueno, quitemos esto. Entonces aquí sabemos que la función es 0. No, la función es 0 más o menos por aquí. No es 1.5, pero... aquí no hay asíntotas verticales. Buena pregunta, pero lo podemos... Todos hagamos la gráfica y podemos verificar si realmente hay asíntotas verticales o no. ¿A qué es igual este punto donde lo identifico? El P de menos 1 es igual a menos 1. Lo puedo encontrar aquí. Luego sabemos que hay un intercepto en X. Hay extremos globales, ¿no? Ahí sí, porque cabal esta misma función tiene un intervalo, en un dominio que es un intervalo cerrado. Cabales. Muy bien. Entonces, ¿cómo completo esta gráfica? Con esta información de menos más menos. Sí, es como un... Sí, decreciente. Entonces aquí cae, llegamos al mínimo relativo. Y esto sería todo. Aquí no me quedó tan impar, pero si hacen un mejor trazo que el mío, van a ver que esta es claramente una función impar. Entonces esto sería todo. ¿Sí? Sí, máximo relativo, así, pongamos las coordenadas, sí, menos 1, menos 1 y 1,1. ¿Sí? ¿Hay mínimo asistencia? ¿Hay qué? ¿Mínimo asistencia? Sí, un 80% de asistencia. Como todas. Entonces, por eso es que aquí hoy sí tomé asistencia, porque he visto que... Daniel lo vino, pero era como siempre. Sí, él tiene buena zona. Si no, le voy a tener que hacer como en la Juventus. No, yo hablo de Daniel. Como la Juventus. Yo hablo de Daniel. Él la toma siempre, ¿no? Sí, él la toma, pero hoy la tomé. Muchas gracias.